El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que ponemos ya a su alcance para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros vamos a orientarle con profesionalismo e idoneidad, porque aquí usted consigue la respuesta sin necesidad que se desplace de su casa. En días pasados habíamos anunciado un tema muy importante y es el de la nulidad de traslado de un fondo a otro fondo. Es un tema que cada día reviste mayor importancia y las personas se preguntan por qué se están trasteando del fondo privado al fondo público como lo es Colpensiones. Y hay que dar algún tipo de respuesta, pero la respuesta debe ser idónea, debe ser lógica, debe ser apegada en derecho. ¿Por qué la gente se está trasladando del fondo privado al fondo público? Pues bien, vamos a poner al alcance de todos ustedes parte de este importante conocimiento en esta materia. Recordemos que cuando se aprueba la Ley 100 o cuando entra en vigencia, ella se aprueba en el año 1993, pero entra en vigencia el 1 de abril del año 1994. Entonces, cuando entra en vigencia en enero del 94, muchos se hacen la pregunta, ¿de dónde van a salir los afiliados para el fondo privado si la mayor parte o el grueso de las personas está afiliada al Seguro Social? Sobre todo los trabajadores del sector privado ya están en el Seguro Social, porque era la entidad a la cual se afiliaban los trabajadores a partir de esa fecha. El Seguro Social, recordemos, entra en vigencia en materia pensional en el 67, 1 de enero de 1967, porque en materia de seguridad social, en salud, entra en vigencia en el año 1946 con la Ley 90. Entonces, lo que estaba vigente a 1 de abril era el Seguro Social, donde estaba, repito, la mayoría de los trabajadores estaban afiliados al Seguro Social. Los trabajadores del sector público eran pensionados directamente por cada una de las entidades. Luego, a los trabajadores del sector privado se les dice, a partir del 1 de abril hay que trasladarse al Seguro Social o al RPM. Y a los trabajadores del sector público se les da plazo hasta el 30 de junio del año 1995, es decir, 1 año y 2 meses más que a los trabajadores del sector privado. Hecho esto, entonces, los fondos de pensiones, a través de sus asesores o vendedores del portafolio de servicio de cada uno de los fondos de pensiones, salen a hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Persuadir a las personas para que se trasladen del Seguro Social hacia los fondos privados.
aquí hay algo de competencia desleal, porque de una u otra manera comienzan a indicarle a la gente, así de corrido, indicarle a la gente que el seguro social es difícil pensionarse, que es un organismo que está lleno de corrupción, que es desorganizado y todo lo que ustedes quieran. Ese es uno de los primeros elementos y eso se conoce como competencia, o sea, ilegal. Hay una competencia desleal allí, como lo define el Código de Comercio. Competencia desleal. Cuando yo intento ganar adeptos o clientes desacreditando a la competencia, allí hay lo que se conoce en el Código de Comercio como competencia desleal. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se nos cayó el televidente, esperemos que vuelva a comunicarse con nosotros. Esa es una forma de competencia desleal, hablar mal del otro para poder que los clientes se trasladaran de Colpensiones, en ese entonces Seguro Social, se trasladaran a los fondos privados. El otro hecho es el relacionado con lo que ofrece el fondo privado. A la gente le dicen, ojo, aquí en este fondo privado usted se va a pensionar a la edad que escojan. Y es cierto, así lo define el artículo 164 de la Ley 100. A la edad que escojan se va usted a pensionar. En cambio, en el fondo público como Colpensiones, se decía en el artículo 33 que la gente se pensionaba a los 55 años si es mujer o a los 60 si es hombre. En esa época, estamos hablando en 1994. Vamos a escuchar un televidente y retomamos ese tema en breves segundos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, doctor Cornelio, ¿cómo me le va? Muy bien, pero Cornelio no, Luis Ernelio. Don Ernelio, ¿cómo me le va? Muy bien, usted, mi señora, cuéntenos. Don Ernelio, resulta y acontece que mi esposo tuvo una enfermedad laboral, una enfermedad común. Entonces, sí. Él estuvo ya 3 años incapacitado. A lo largo de esos 3 años, él llegó a pensionarse. Además, en estos días está a punto de recibir su primera mesada. Sí. Entonces, resulta que nosotros nunca le pedimos a Colpensiones, nunca fuimos a reclamar las incapacidades del afectado. Pero ya él ya le llegó la resolución de pensionarse por edad. Sí, señora. Entonces yo quería saber si todavía puedo apelar a esas incapacidades. Esas incapacidades que usted me está hablando, ¿a cuántos días de incapacidad ascienden? ¿Cuánto tiempo? Resulta que primero, como usted lo ha explicado, primero le pagó la empresa, después le pagó Comeva, que es su EPS, sí. Y después pasaba a Colpensiones. Mi señora, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Ana Milena Ramírez. Doña Ana Milena Ramírez, una preguntita. Usted me dijo que su esposo había sido por accidente de trabajo. No, fue accidente común. Perfecto. Él empezó con una enfermedad que no fue descubierta y al final de los días resultó grave, muy grave. Él venía con artritis y después esa artritis le generó una cantidad de enfermedades, lupus, eritomatoso, le afectó los riñones, sufrió una parálisis del nervio central. Sí. Y eso lo dejó incapacitado de por vida. ¿Cuánto le dieron de pérdida de capacidad laboral? 39. 39, pero no se pensionó entonces por invalidez. No. Fue por vejez. Fue por vejez, es más, en estos días. Bueno, pero usted me estaba diciendo que no le pagaron una incapacidad. Quiero saber desde qué momento a qué momento dejaron de pagarle incapacidad. ¿De cuándo no le pagan incapacidad? Tengo que hacer la cuenta. Le pagó cuando ya Comeva dejó de pagarle.
de ahí en adelante, hace como 1 año y medio. Año y medio. ¿Ya tiene la resolución en sus manos? ¿Cuál es la resolución? Es Con la cual le reconocen a él la pensión. sí, ¿Esa resolución tiene retroactivos? ¿A partir de cuándo le están pagando retroactivo allí? ¿O no tiene retroactivo? no tiene, no. No tiene retroactivo. Es decir, que arranca con la mesada a partir de este mes, para citar un ejemplo. Bueno, ¿y usted cuál es su pregunta, mi señora? La pregunta mía si es si todavía él puede reclamar esas incapacidades que quedaron pendientes de Colpensiones. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Ana Milena Ramírez en torno a la inquietud que tiene con el esposo. Puede colgar la línea, doña Ana Milena, tomar papel y lápiz, atenta nota que le vamos a responder ahí en derecho, como suele hacerse aquí en tablero jurídico. Miremos entonces qué sucede con el pago de incapacidades. Ojo, ¿qué sucede con el pago de incapacidades? Tanto al amigo Edinson, que el micrófono sigue abierto, por favor, para que no lo sea. Entonces, ¿qué sucede con las incapacidades? Dice el artículo 488 y 489 en torno a lo que son las prescripciones de las acreencias o derechos laborales. Y la incapacidad, aunque tenga que ser resuelta por el sistema de seguridad social, está ligada a la parte laboral, porque es el empleador quien lo afilia al sistema de seguridad social integral. De hecho, se adjuntó desde el año 2007, con la ley 1149 del 2007, se acuñó el término de nuevo Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Esto fue, corrijo, desde el año 2001, Ley 712 del 2001. Con esta Ley 712 del 2001 se incorporó un nuevo concepto que es agregarle Código Procesal Laboral y la Seguridad Social, porque antes del 2001 era solamente Código Procesal, solamente era Código Procesal. Entonces, ¿qué pasó al respecto? ¿Qué sucedió al respecto? Esta ley estableció que las incapacidades que están allí definidas, por ejemplo, la ley 776 del 2002 establece que las mesadas pensionales prescriben en 3 años, pero cualquier otro tipo de derechos prescriben en 1 año. Esto está en consonancia con el decreto 758 del año de 1990, que en su artículo 51 también establece que las acreencias laborales o las prestaciones que deriven del Seguro Social en ese entonces y que no tengan que ver con la pensión prescriben en 1 año, pero la pensión sí prescribe en 3 años, las mesadas pensionales, más no el derecho pensional, y más adelante vamos a hacer esta explicación. Entonces, ¿qué sucede, doña Ana Milena Ramírez? Si bien es cierto, algunos códigos establecen que las incapacidades prescriben en 1 año, no es menos cierto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que esas acreencias prescriben en 3 años y no en 1, lo que significa que su esposo, si en la resolución que le reconocieron la pensión y comienzan a pagársela a partir del mes de septiembre, no están incluidas allí las incapacidades por cerca de 1 año y medio que usted nos está diciendo, esas incapacidades hay que hacerlas exigibles ante la entidad encargada u obligada de reconocerlas, pero no se pueden dejar al lado, porque la entidad, si era el fondo de pensiones, el que debió asumir, entonces debió pagarlo junto con el reconocimiento de la pensión. Pero se nos olvidó preguntarle a doña Ana Milena ¿en qué día iban cuando dejaron de pagarle incapacidades? ¿Por qué razón? Porque usted misma lo dijo, los 2 primeros días los reconoce el empleador o los paga el empleador. Del día 3 al 181
lo debe pagar la EPS. Y después del día 181 hacia adelante, lo asume la EPS. La EPS hasta el 540. Bueno, estamos como enredados aquí. Repetimos, los 2 primeros días lo reconoce el empleador. Del día 3 al 180 lo reconoce la EPS. Y del día 181 al 540 debe asumirlo la administradora de fondos de pensiones, en tratándose de una contingencia de origen común. Porque si la contingencia es de origen laboral, quien debe reconocer la incapacidad desde el primer día es la ARL. Ahora bien, ¿por qué le preguntábamos a doña Ana Milena que queríamos saber hasta qué fecha le pagaron las incapacidades? Es decir, cuántos días llevaba incapacitado su esposo cuando le pagaron la última incapacidad, porque de eso depende saber a quién le corresponde pagar la misma. Entonces, ¿qué sucede al respecto? Miremos a ver. Si era la EPS la que estaba pagando en ese momento, y lo dudo, porque ya llevaba mucho tiempo, entonces en ese evento la EPS asume hasta el día 180. Del día 181, si estaba del 181 al 540, el fondo de pensiones debió incorporar esas incapacidades ahí en el retroactivo, porque siempre se debe curar en salud de no pagar al mismo tiempo incapacidades y retroactivo pensional, porque tanto estos dos conceptos como el salario son excluyentes. Salario se le paga a quien está debidamente laborando, está trabajando, le pagan su salario. Pero si no puede trabajar y está incapacitado por alguna circunstancia, entonces le pagan incapacidades. Pero si no está trabajando ni está incapacitado y ya cumplió los requisitos para la pensión, entonces le pagan ese retroactivo pensional al momento de reconocer la pensión, que fue lo que debieron hacer cuando se notificó que ya le habían calificado con un puntaje adecuado que le permitía obtener una calificación de un 50 o más %. Esto pues para explicarle a doña Ana Milena Ramírez que si tiene año y medio la exigibilidad de esas incapacidades aún no han prescrito. Su esposo puede iniciar una acción encaminada a recuperar esas incapacidades, sobre todo porque presumimos que no se han pagado, ni las pagó el fondo de pensiones, ni las pagó la EPS. Debe pagarlas quien estuviese bajo la responsabilidad de reconocerlas y pagarlas al momento en que le pagaron la última incapacidad. De esa forma pagan proporcionalmente, según la entidad obligada. Entonces, doña Ana Milena Ramírez, le recordamos entonces que debe iniciar esa reclamación antes de que se aplique el fenómeno de la prescripción. La norma dice, artículo 488, que las acreencias laborales tienen una vigencia de 3 años y las incapacidades son una acreencia que se desprende de la relación laboral. Entonces, si tiene una vigencia de 3 años, hay que reclamarla entre los 3 años, pero si transcurren los 3 años y usted antes de que se venzan, por ejemplo, si hoy se estuvieran cumpliendo los 3 años, usted hoy presenta una reclamación ante la entidad, no interesa que sea por medios virtuales, lo importante es que llegue hoy ante la entidad. ¿Para qué? Para interrumpir el término de prescripción, porque si llega ya el lunes o mañana, no hay nada que hacer, ya prescribieron los 3 primeros años de incapacidades. Entonces, hay que hacerlo de manera oportuna, porque si lo hace hoy, interrumpe el término de prescripción y se prorroga por 3 años más por una sola vez. Artículo 489 del Código Sustantivo Laboral. Artículo 489, Código Sustantivo Laboral, en armonía con el artículo 151, Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Esto es muy sencillo y por eso nosotros estamos aquí brindándoles a ustedes toda la orientación en Tablero Jurídico, para que usted no se quede sin la orientación que requiere su caso.
Llámenos al 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación disponible para que usted se pueda comunicar con nosotros. Vamos entonces a hacer otro análisis, y era el que veníamos realizando en torno a lo que es el traslado entre fondos. Ese traslado que se debe hacer de un fondo a otro dentro de los términos que establezca la ley. Porque si no se hace dentro de esos términos, sencillamente la persona pierde el derecho de realizar el mismo de manera administrativa y hay que acudir a hacer el traslado por vía judicial. Observemos entonces, decíamos que 1 de abril de 1994. Ese 1 de abril del 94, lo que se buscó fue, de alguna manera, jovencitos, preservar las condiciones del año 1990, las condiciones para pensionarse. Pero cuando entra la Ley 100 en vigencia, muchas personas se dan cuenta que en ese momento habían unos requisitos más rígidos para poder obtener la pensión. Y eso generó que muchas personas fueran beneficiados con el régimen de transición. Cuando se comienza a asesorar la gente, a hacerse el mercadeo para que se trasladen a los fondos privados, le dicen, no, sálgase del Seguro Social. En el Seguro Social usted se va a pensionar necesariamente a los 55 si es mujer o a los 60 si es hombre. Acá en este fondo usted se pensiona a los, mejor dicho, no tiene edad. Aquí dice el artículo 64, se pensiona a la edad que escoja, siempre y cuando tenga un capital suficiente para financiar una pensión mínima. Y esa pensión mínima, en nuestras actuales circunstancias, se financia con cerca de 240 millones de pesos. Eso no lo dijeron, dijeron otras cosas. Pero bueno, esto es lo que nos consulta la gente en nuestras redes sociales. ¿Qué sucede entonces si hoy yo me quiero trasladar de Colpensiones a un fondo privado, pero ya tengo más de 47 años o tengo más de 52 años si soy mujer u hombre respectivamente? Y eso es lo que le vamos a decir. Como ya no se puede trasladar por tiempo, porque la ley 797, en el artículo 13 de la ley 100, estableció que las personas se podían trasladar de un régimen a otro, del régimen de ahorro individual con solidaridad a Colpensiones cada 5 años, de Colpensiones al régimen de ahorro individual con solidaridad cada 5 años, en cualquiera de los dos casos. Pero dice esa norma, la ley 797, que si la persona que ha de trasladarse ya cumplió o le faltan menos de 10 años para alcanzar el derecho a la pensión, no es posible que se traslade. Así lo estableció la ley 797 del 2003. Esto porque cuando la gente se da cuenta que no era tanta maravilla lo que le brindaban en los fondos privados, comienza otra vez a trastearse de Colpensiones, ayer Seguro Social, a los fondos privados. Entonces el gobierno de ese entonces, 2003, pone una barrera, porque le preocupa a los empresarios, a los capitalistas, les preocupa que se queden sin gente y que todo el mundo se vaya para Colpensiones. Entonces tratan de blindar poniendo una restricción, poniendo una barrera de que solamente se puede trasladar a aquel que le falten menos de 10 años para poder obtener el derecho a la pensión allí en el Seguro Social de ese entonces. Y esto es lo que vamos a indicarle más adelante, porque ahorita tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Doctor, tengo una preguntita. Sí, señor. Resulta de que yo estoy por protección. Sí, señor. Cuando yo trabajé en una empresa, nos hicieron pasar con el mismo cuento, nos hicieron pasar para ese fondo. Y yo quiero devolverme para Colpensiones. Y yo quiero saber qué tan cierto es que la persona que a la ley de transición del 94 al 1 de enero tenga 750 semanas o 15 años, me puedo devolver en cualquier momento. Yo quiero saber si esto es cierto o no es cierto. Yo estoy propenso para pensionarme
cumplo la edad el 28 de septiembre. El 28 de septiembre cumple la edad, pero no me cuelgue. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Mi nombre es Álvaro Daniel Sandoval. Álvaro Daniel Sandoval. Don Álvaro Daniel Sandoval, a 1 de abril del año 1994, ¿cuántos años tenía usted aportados al sistema pensional, al Seguro Social? No recuerdo, pero no me alcanzaba para salir pensionado con 60 años. No, pero ¿cuántas semanas tenía cotizadas? Más allá de la edad nos interesa saber... Esa semana con pensiones tenía más de 750, al 1 de abril, perdón. Del 94. Tenía 750.1 semanas. Bueno, eso deben ser 782 semanas, 782. Ya vamos a explicar por qué. Don Álvaro Sandoval. Sí, doctor. Perfecto. Entonces usted ahorita tiene ¿cuántos años y cuántas semanas? Yo ya voy a cumplir la edad. Tengo prácticamente ya 62 años. El 28 de este mes cumplo los 62 años. Correcto. Dios permita... Sí. Por todo tengo 1.720 semanas. 1.720 semanas. ¿Y cuál es el promedio de su salario? No recuerdo. Yo sé que yo tuve promedio de salario hasta el 2002, más o menos de 3 y 4 salarios mínimos. Después me retiré de esa empresa y tuve un promedio de 2 salarios mínimos, más o menos por unos 8 años. Y ya después coticé como unos 8 meses con un salario mínimo y no volví a cotizar desde el 2014. Bueno, estamos hablando de 2 salarios mínimos en promedio, o sea, 2 salarios mínimos en promedio tiene don Álvaro Sandoval, 877.803 pesos, que lo vamos a multiplicar por 2, que es más o menos lo que le da a usted el monto, 1.755.000 pesos. Si llega a cumplir las 1.800 semanas, multipliquémoslo por, esto lo vamos a multiplicar, miremos a ver aquí para que hagamos de una vez la operación y usted así mismo pueda tenerlo allí. Lo multiplicamos por el 80%, que puede llegar al 80%. Esto le va dando a usted, don Álvaro, bueno, aquí se nos cayó la operación, para que tenga de una vez ahí en cuenta, 877.803, lo vamos a multiplicar por 2, que tiene 2 salarios sobre la base de lo que ha cotizado, y esto lo multiplicamos por el 80%, para establecer a cuánto equivale. 1.404.000 podía ser su pensión, si tiene o si alcanza las 1.800 semanas. Como tiene 1.720, lo podemos multiplicar únicamente por un 77%, y sacando ese promedio es posible que le dé por ahí 1.350.000. Entonces, vamos a responderle la pregunta a don Álvaro, ya hicimos el ejercicio y vamos a responderle la pregunta. Es muy cierto, don Álvaro, de que las personas que estaban en transición a 1 de abril de 1994, pero esa transición era 1, según el artículo 36, por edad, todo aquel que tenía 35 años de edad si era mujer a 1 de abril del 94, o todo aquel que tenía 40 años si era hombre, a ese momento estaba en transición por edad. Pero la transición también podía ser por tiempo, es decir, si usted a 1 de abril tenía 15 años aportados, así sea menor de 35 años, pero tiene 15 años o más aportados, entonces usted estaba en transición por tiempos aportados. Luego, lo que ha dicho la Corte Constitucional en diversas sentencias, como la C789 del año 2002, creo que esa sentencia, y hay otra que es una sentencia unificatoria, la SU 062 del año 2010, SU 062 del 2010. En esa sentencia se reafirma que quien estaba en transición por tiempos aportados, es decir, tenía más de 782 semanas, pues esa persona tiene derecho a entrar y salir del sistema, es decir, puede saltar del RAIS al RPM y del RPM al RAIS durante todo el tiempo. Lo puede hacer el que está en transición por edad, por tiempo aportado.
Lo que sucede es, don Álvaro, que como usted la transición la perdió, porque ya todos saben que el presidente que estaba en el año 2005, esa transición que era indefinida, la terminó en 2 tiempos. Uno hasta el 31 de julio del 2010, 31 de julio del 2010, y otra hasta el 31 de diciembre del año 2014. ¿Qué sucede entonces? Que si bien es cierto usted estaba en transición y se le prolongó la misma solamente hasta el año 2014, pudo pensionarse en transición. Incluso tenía que usted haberse pensionado con 60 años, porque a partir del día 1 de diciembre del año 2014, las personas se podían pensionar hasta esa fecha con 60 años de edad. Si usted se pensionó ahorita con 62 años, se va a pensionar con 62, significa que usted ya perdió la transición y no puede entrar y salir del sistema pensional, sobre todo por vía administrativa. Pero ¿qué pasa, don Álvaro? Usted lo acaba de decir, cumple sus 62 años ahorita, en septiembre, le van a reconocer la pensión, pero usted está inconforme porque sabe que en ese fondo le van a reconocer una pensión mínima. Presumimos que ya le dieron a hacerle un cálculo, un estudio, ¿sí?, o una doble asesoría que se llama técnicamente desde el punto de vista jurídico, para saber si le queda mejor la pensión hipotéticamente en Colpensiones o en Porvenir. Como a usted no lo van a trasladar con pensiones por la buena, usted debe presentar una demanda que se llama demanda de nulidad de traslado. Y esa demanda de nulidad de traslado hay que presentarla ante un juez laboral. ¿Qué estamos diciendo en este momento, don Álvaro y demás televidentes? Que no es posible trasladarse hoy. Si ya tiene 52 años siendo hombre, si ya tiene 47 años si es mujer, no puede trasladarse de manera administrativa, sino de manera judicial. Entonces, si don Álvaro quiere trasladarse, repito, con un abogado titulado que se lo puede proveer al INCOL, Asistencia Legal Integral de Colombia, puede iniciar el proceso de nulidad de traslado y va a tener unos dividendos. Haga las cuentas. Dijimos que le iban a reconocer cerca de 1.400.000 pesos, y de ese 1.400.000 pesos en promedio que le pueden reconocer a usted, ojo, usted réstele el salario mínimo, que son 877, es decir, le están quedando más de 550, cerca de 550.000 pesos más en Colpensiones que en el fondo privado. Por eso hay que saber hacer las cuentas, y eso precisamente íbamos a indicarle a ustedes. No se trata de trasladarse de un régimen a otro por trasladarse. Es que me voy a trasladar para Colpensiones. ¿Pero por qué te vas a trasladar? Porque todo el mundo se está trasladando. No, ojo. Si usted es una persona que no tiene estabilidad laboral y usted es una persona que está cotizando sobre la base del mínimo, quédese en el fondo privado. A usted le conviene quedarse en el fondo privado. Repito, todo aquel que devengue un salario sobre el mínimo legal mensual vigente durante toda su vida laboral o el promedio de los últimos 10 años, ojo, quédense en el fondo privado, porque la pensión no les va a aumentar, ni en Colpensiones ni acá, si siempre gana un mínimo. Lo mismo que se va a ganar en Colpensiones se va a ganar el Seguro Social. Pero si usted está devengando 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos o más dinero, usted sí es bueno que haga las cuentas, porque a usted le puede resultar más favorable, dependiendo eso sí el número de semanas, pensionarse en Colpensiones que hacerlo ante un fondo privado. Por eso, don Álvaro, finalmente, no interesa que usted vaya a arraigar papeles ahorita. Si usted está trabajando y quiere seguir trabajando, puede iniciar el proceso de nulidad de traslado. Al fin y al cabo, mientras usted esté tramitando eso, el empleador no puede prescindir de sus servicios, haciendo esta claridad. Usted verá si se pensiona a partir de este mes con el salario mínimo en Porvenir, 877.803 pesos, o si más bien presenta una demanda de nulidad de traslado que se puede demorar un año, pero tiene una ventaja, que va a salir con más del 50% más de lo que se va a pensionar hoy en el fondo privado.
en Colpensiones le va a salir más. Y su empleador no lo puede despedir porque usted está en situación de prepensionalidad, y al estar en situación de prepensionalidad, el empleador no puede prescindir de los servicios del trabajador. Ahora bien, no faltará el que diga por allá, no, es que el artículo 33 de la Ley 100 establece que una causal para dar por terminada la relación laboral es el reconocimiento, el cumplimiento de los requisitos para reconocimiento de la pensión. Cumplimiento de los requisitos para reconocimiento de la pensión. Es una causal determinación de la relación laboral por parte del empleador. Eso dice el artículo 33 de la Ley 100, parte final. Sin embargo, le recordamos a don Álvaro Sandoval y a todos los demás televidentes, mucho cuidado. Ese artículo 33 de la Ley 100 fue sometido a jurisprudencia y con la sentencia C, ojo, sentencia C 3705, 1037, corrijo, 1037 de noviembre 5 del año 2003. Con esa sentencia, la Corte Constitucional estableció que no se puede terminar la relación laboral hasta que la persona no la hayan incluido en nómina del pensionado. Ojo, hasta que no lo hayan incluido en nómina del pensionado, para que lo tengamos presente y no vamos después a decir que no es posible mantenerlo allí porque ya cumplió con los requisitos. No es hasta que cumpla los requisitos, repito, sino hasta que la persona sea incluida en nómina. C-1037 de noviembre 5 del año 2003. Para que nos quede allí pendiente en este panorama de tablero jurídico. Recuerden ustedes, jovencitos, estamos hablando del amigo Álvaro Sandoval, que nos dice que tiene 1720 semanas y que por venir, parece ser, le va a reconocer la prestación o cumple los requisitos ahorita el próximo 28 de septiembre. Nosotros le decimos al amigo Álvaro, acuda al ENCOL, Asistencia Legal Integral, donde nosotros vamos a proveerle el abogado idóneo en ese campo para que logre el traslado de Porvenir a Colpensiones, porque usted no alcanzó la transición por tiempos, porque si hubiera alcanzado la transición por tiempos, usted podía salirse hoy de Porvenir y trasladarse a Colpensiones, porque la sentencia que cité ahorita le está indicando, la C-789 del año 2000, esa sentencia es del 2002 o 2003, y la sentencia SU 062 del año 2010, SU 062 de 2010. Es una sentencia unificatoria y establece que el que estaba en transición por tiempos aportados tiene derecho a cambiarse en cualquier momento de un régimen a otro régimen, así le falte un día, así ya haya cumplido con los requisitos. Si se quiere pensionar con la norma anterior, lo puede hacer, se puede trasladar. Más que con la norma anterior, es de que se le puede aplicar lo que establece la Ley 100 en materia de colpensiones y no lo que establece la Ley 100 alusivo a los fondos privados. Esto pues para seguir aclarando, para seguir ampliando la duda de don Sandoval. Finalmente le decimos a ustedes, señores televidentes, que es bueno mirar cuánto es el número de semanas que usted tiene y cuánto es lo que está ganando, porque si usted tiene 1.300 semanas, la situación puede cambiar. Allí la situación puede cambiar ligeramente. Esto es porque el artículo 34 de la Ley 100 establece que la pensión puede ir aumentándose después de las 1.300 semanas en un 1.5% por cada semana adicional que tengan sobre las primeras 1.300 semanas. Esto es lo que indica el artículo 34. Incrementar la pensión por cada 50 semanas
en 1.5%. Esto tiene que mirarse detenidamente para poder proceder con una eventual demanda. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, ¿y usted? Cuénteme, ¿cuál es su inquietud y su nombre? Mi nombre es Neila Flores. Estoy llamando una inquietud, es que yo tengo un pequeño problemita de un brazo, de un manguito rotador y metí los papeles, pues, pero mire que no me contestan nada. Medicina laboral me calificaron y todavía nada. Necesito como una asesoría jurídica, que un abogado me asesore. Doña Neila, ¿por qué medicina legal? ¿Usted tuvo algún accidente de tránsito? Medicina laboral. Medicina laboral. Entendí medicina legal, sí, porque... Sí, me equivoqué, disculpe. Perfecto, tranquila mi señora, simplemente haciendo la aclaración en detalle. ¿Usted medicina laboral no la ha calificado todavía? Sí, ya me calificó, ya me dio todos los papeles, le envió también papeles a la ARL y la ARL pues quiere sacar el cuerpo. ¿Su accidente es laboral? Sí, sí, ellos lo calificaron como laboral. ¿Y qué porcentaje de PCL le dieron de pérdida de capacidad laboral? El 100% dice ahí, como 10%, una cosa por ahí, está un 0, un 1, como que es 10%. Bueno, le dieron el 10% de pérdida de capacidad laboral. Sí. Y su pregunta en concreto, ¿cuál es, mi señora, respecto a eso? A ver. Quisiera saber que si yo tengo posibilidad de que un abogado me ayude. ¿Le ayude a qué? A que me reconozcan algo, porque yo no puedo trabajar con este problema que tengo, el de la mano. ¿Y usted actualmente estaba trabajando cuando se accidentó? Sí, yo estaba trabajando cuando salí ese es un problema de manguito rotador, el hombro se me ha desgastado demasiado y no puedo, me duele mucho, y cuando estoy trabajando mucho me incapacitan demasiado porque la mano se me hincha y ya tengo los dedos, ya no puedo sostener bien con la mano, porque la mano la tengo... Es decir, que usted en este momento está trabajando. No estoy trabajando. En la empresa que salí con el problema me sacaron. ¿La despidieron? ¿Y cuánto hace que la despidieron? 1 año. Yo vengo hace 1 año peleando para ver si me reconocen y no quiere. Voy para 2 años. ¿Y usted ya demandó a la empresa o le reclamó a la empresa que la reincorporen por haberla despedido así? Es que como yo tenía ese caso allá en medicina laboral y ellos, pues hasta ahora, como empezó esta pandemia, estos tampoco me han salido, no... Me mandaron varias respuestas allá y de ahí ya aquí para acá no me han mandado, ya tengo más de 7 meses que no me mandan ninguna respuesta de allá. ¿Cuál es su edad, mi señora, y cuántas semanas tiene? ¿De qué? ¿De cotizada? Sí. Yo trabajé en una empresa, le trabajé 4 semestres que era ¿cómo le dijera? Eso era en una universidad, sí, que uno trabaja por semestre. Sí. Eso era una cafetería y ahí entré a trabajar al hotel. Pero la misma propietaria, era la misma empresa. Sí. Bueno, vamos entonces a responderle, porque ya el tiempo está encima, a doña recuérdeme su nombre, por favor, que se nos... Doña Neila. Neila Flores, correcto, doña Neila Flores. A ver, doña Neila, puede colgar la línea y tomar atenta nota. Lo primero que hay que decirle a ustedes es de que bajo ninguna circunstancia debieron despedirla porque usted estaba en pleno tratamiento médico y así la hayan calificado inicialmente con un 10% de pérdida de capacidad laboral, pues se presume que usted debió presentar un recurso de apelación ante el superior jerárquico de su ARL, que para este caso es la Junta Regional, y de la Junta Regional es la Junta Nacional, el superior jerárquico. Usted puede ir a medicina laboral, puede ir, ahí le deben darle la certificación o constancia de la situación en que usted se encuentra, pero no se olvide que si usted tenía ARL, es esta entidad quien debe valorarla y debe pagar una posible indemnización, y además se le prohíbe al empleador prescindir de sus servicios por encontrarse usted en situación de debilidad manifiesta. Manguito rotador es una enfermedad de carácter degenerativo, como usted misma lo ha observado, que ha ido aumentándole con el transcurso del tiempo, y esa enfermedad básicamente no es curable. Le toca a la persona aprender a convivir con ese problema de salud. Por eso, antes de usted hacer cualquier gestión,
debe empezar por reclamarle al empleador para que se establezca por qué razón la despidieron de su trabajo estando usted enferma. Recuerde, el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 57, establece la obligación de realizarle al trabajador el examen médico de egreso para establecer cómo sale la persona de la empresa al momento en que terminan la relación laboral. Hay que hacerlo, mi señora, aún está a tiempo. No ha prescrito el derecho a reclamarle a ese empleador para el cual usted trabajó y que fue despedida injustamente a pesar de tener un fuero de estabilidad laboral reforzada. Pues bien, nos dicen por acá por el interno que el tiempo se nos ha acabado, pero Tablero Jurídico continúa en punto de las 3 de la tarde próxima semana. Así que los invitamos para nuestro próximo programa y desde ya les invitamos también para que el conocimiento que por aquí impartimos pueda ser rotado, pueda ser compartido con las demás personas. Aquí tiene la solución inmediata a su caso. Muchas gracias para todos, para doña Amparo Ruiz, por supuesto, ya es una patrocinadora del programa, asidua televidente. Doña Amparo está ahí firme como siempre. Esperemos que pueda aguantar mucho más hasta que su procesito pueda fructificar lo que se está pidiendo dentro del mismo. A la doctora Ruth Milena Murillo, a Valentina Marzola, a Luis Mateo Palacios, entre otros, todos televidentes del programa Tablero Jurídico. Le vamos a desear desde ya una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.